cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres bueno, eres fiel. Y tenemos tu palabra. Y ahora, Señor, quiero hablar tu palabra. Sé que no soy digno, pero tú me has dignificado. Y gracias te doy por el privilegio. Ahora te ruego que tomes el control de mi mente, de mi corazón, y que me des tu gracia para comunicar la palabra tuya, oh Dios. Dios mío, la palabra que edifique cada vida y cada corazón. Lléname de tu Santo Espíritu y te ruego que también, oh mi Dios, no solamente a mí, te ruego que llenes de tu Santo Espíritu a cada uno de los que están aquí presentes para que puedan abrir su mente y sus corazones para recibir tu palabra con gozo y podamos sobre todo poner en práctica tu palabra. Pido tu gracia y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Sí, ya están sentados. Quiero hablar acerca de ejemplos de fidelidad. Ejemplos de fidelidad. Y he visto, yo tengo más o menos unos 30 años, un poco más, de ser creyente en Cristo Jesús. Y he visto en mis años que he estado en la iglesia, gracias a Dios pasé un buen tiempo en la iglesia, ¿verdad? Simplemente parece que yo era un banquero. Y pasé un buen tiempo ahí, ¿verdad? En las bancas de la iglesia, pero gracias a Dios, hace más de 20 años, Dios me dio el privilegio de empezar a ser un líder de la iglesia y gracias a Dios, desde entonces estoy sirviendo al Señor y estoy aprendiendo y estoy más cerca cada día del Señor. Pero en estos 30 años he visto creyentes, he visto jóvenes que entran a la iglesia y son un fuego en la iglesia. Entran con toda, como dicen, con todas las ganas, están siempre en los cultos, están, si hay que ganar alma, se bautizan, son miembros de la iglesia, pero 1, 2, 3, 4, están aquí. 5 meses después, como que todo era una llamarada de tusa. La tusa, ustedes saben que la tusa es, ¿verdad? Es como el papel, se quema rápido. 6 meses, 1 año, algunos aguantan hasta 1 año. Y ¿sabes? A mí no me impresiona alguien que tenga 1 año en la iglesia. Hablé con Giancarlo y dice que tiene 5 años ya aquí. Ya 5 años pesan. 1 año, no me impresiona 1 año. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ya 5 años ya pesa su poquito. Pero 10 años. A propósito, ¿qué vas a hacer tú cuando en 10 años? En 10 años, o sea, si Dios te permite vivir 10 años más de vida y Él no ha regresado por su iglesia, ¿cómo te visionas tú? ¿Qué vas a estar haciendo en 10 años? Bueno, pues yo me visiono estar en el mundo, en un bar con una cerveza. O quizás alguno, ¿verdad?, se visiona, yo seré un predicador. Yo seré un pregonero de justicia. Yo no sé, pero quiero poner, por ejemplo, basarme en el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, o sea, el que venía abriendo el camino o preparando el camino al Señor, al Mesías, es un gran ejemplo de fidelidad. Fidelidad en la prueba. Es fácil ser fiel cuando todo el mundo te está sonriendo, ¿verdad? Como aquí, qué bonito, ¿verdad?
Entonces nos reímos y dice el pastor, salúdense, y uno, ¿verdad? Como somos nuevos, entonces uno sonríe. Es bonito ser fiel cuando todo el mundo sonríe, pero cuando las circunstancias son adversas, son difíciles, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿Nos vamos? ¿Desaparecemos? A propósito, yo escuché, pastor, que ustedes estaban cumpliendo 13 años. Y yo me pregunto, ¿dónde están los jóvenes hace 13 años? Es lo que yo me preguntaba de allá de la Tercera Libertad. ¿Dónde están los de hace 20 años? Allá somos más viejos nosotros. Así que ustedes tienen que respetarnos porque los menores respeten a los mayores. Allá yo me pregunto, ¿dónde están los hace 20 años, los que fueron salvos hace 20 años, los que fueron salvos hace 15, hace 10 años, hace 5 años? Quizás no hay muchos. Hermano, jóvenes, este ejemplo de Juan el Bautista es muy necesario verlo para que nosotros podamos aprender fidelidad. Su nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista fue sobrenatural, como casi todos los nacimientos de los grandes hombres de Dios. Su nombre fue puesto por el ángel Gabriel, Juan, que significa, ¿verdad?, gracioso don de Dios. Y, hermano, este hombre fue realmente grande delante de Dios. Grande delante de Dios. De tal manera que cuando ustedes leen en Juan capítulo 1, encontramos que le hacen 7 preguntas a Juan el Bautista, y saben, este hombre era un hombre de gran humildad, de tal manera que él dice, yo no soy el Cristo, y le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y él dice, no. ¿Por quién eres? Todos se estaban preguntando. Y no crean que Juan vivió fácil la vida cristiana, como algunos de nosotros vivimos fácil la vida cristiana. Buenas noches. Cuando yo diga buenas noches es porque alguien, ¿verdad?, no me está prestando atención. Entonces, no la vivió fácil la vida cristiana Juan el Bautista. De tal manera que puedo encontrar a la luz de la Biblia 10 o por lo menos 7 características de la vida de Juan el Bautista. Número 1, fue un hombre abnegado. No vivió para sí mismo, sino un hombre que se entregó hacia los demás y principalmente a Dios. Fue un hombre valiente, de gran valentía. Fue un hombre de obediencia. Fue un hombre que predicó poderosamente la palabra, el mensaje de Dios, de tal manera que él decía, arrepentido y de un fruto digno de arrepentimiento. Fue un hombre humilde. Fue un hombre de santidad. Algunos, ¿verdad?, Dios no lo va a usar porque Dios no usa cualquier cosa. Dios va a usar instrumentos limpios en sus manos. Es como tú, ¿verdad?, y yo no vamos a tomar agua en un vaso sucio, sino en algo limpio. Una sexta característica, santidad, y una séptima característica de Juan el Bautista es que era un hombre de celo ardiente. Pero hoy quiero enfocarme nada más en 3 características de Juan el Bautista. 3 características de Juan el Bautista. Este hombre era un hombre justo, valiente, humilde y ardiente en la fe, pero hoy quiero solamente tocar nada más, en primer lugar, su humildad. Deberíamos de aprender de Juan el Bautista su humildad. El hermano Reader está filmándome porque yo allá predico de otra manera. Ya, entonces como estoy frente a la cámara, yo tengo que predicar diferente. Entonces, su humildad y la envidia de sus discípulos, cuando Jesucristo ya empezó su ministerio. Bueno, Juan el Bautista empezó aproximadamente su ministerio un año antes que Jesucristo. Entonces, preparando el camino del Señor.
Y cuando Jesucristo inicia su ministerio, es bautizado por Juan el Bautista, y luego viene, y los discípulos, Jesucristo está teniendo un mayor alcance, y la gente ya no venían como salían a escuchar a Juan el Bautista y a ser bautizados por Juan el Bautista. No, ahora estaban siguiendo a Jesús y estaban escuchando a Jesús y estaban viniendo para ser bautizados por Jesús y sus discípulos. Entonces los discípulos de Juan el Bautista vienen y le dicen, maestro, rabí, ¿qué pasa? Por favor, la gente está siguiendo a Cristo y ya no te siguen a ti. De tal manera que Juan el Bautista dijo, abre tu Biblia. Sí, qué bueno es tener la Biblia, dije que es bueno tener la Biblia. Abre tu Biblia en Juan capítulo 3, versículo 30, Juan 3:30. De tal manera que Juan el Bautista, cuando sus discípulos quieren ponerlo en contra de Jesús, él dice esta frase. ¿Lo tienes? Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué gran humildad la de nuestro Señor, la de Juan el Bautista. Claro, yo sé, nuestro Señor Jesucristo es el hombre más humilde que ha existido en esta tierra. Pero Juan el Bautista, qué gran humildad. Dice, yo no estoy preocupado en que me vean ya a mí. Es más, mi propósito en este mundo es haber llegado para atraer a la gente hacia Jesús. Es necesario entonces que yo mengüe, que ya no me miren a mí, sino que pongan su vista en Cristo, como dijo el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y miren, es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos, la humildad. ¿Sabe por qué algunos de nosotros Dios no nos usa? Bueno, espero que sí, Dios te esté usando a ti, y espero que Dios me use a mí. Pero a veces, ¿sabe por qué Dios no nos usa como debería de usarnos? ¿Sabe por qué? Por el orgullo. Porque rápidamente nosotros queremos, buenas noches, rápidamente nosotros queremos robarle la gloria a Dios. Rápidamente nosotros queremos que las demás personas se enfoquen en nosotros. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Están tímidos? Miren, rápidamente nosotros muchas veces, a propósito, bueno, wow, pastor, me encanta la voz de Caleb, cómo canta, con qué ánimo. Y recuerdo cuando yo tenía más o menos 8 años, 9 años, que yo cantaba así, con toda mi voz, con toda mi garganta. Por eso, de verdad, yo soy bastante chillón, porque se me desarrollaron los pulmones. Entonces, qué bendición, Caleb, te felicito. Así que, hermano, pero ¿por qué algunos no están dando especial? Porque, bueno, si yo me equivoco, entonces se van a burlar de mí. Y muchas veces, ¿por qué no estamos sometiéndonos y sirviendo al Señor? Es porque el qué dirán los demás. Y nosotros tenemos que enfocar y llevar a la gente a que mire a Cristo. Su misión, la misión de Juan el Bautista, él estaba conforme en no ser nada más que una voz que clama en el desierto, con tal que Cristo y que todo el mundo mirara a Cristo, el Salvador y Señor. Y entonces yo quiero ilustrar esto de una manera. Por ejemplo, se cuenta la historia se titula esta historia, no tiene mucho de hombre. Se dice que un hombre bajó de su camión, era un camionero, bajó de su camión y ingresó a un
un restaurante de nombre Joel Diner, y allí en Cincinnati, este era un camionero que transportaba mercancías de Cincinnati a Atlanta, y entonces él partió su camión y, como lo solía hacer siempre, fue a almorzar a este restaurante. Entró y se sentó ahí y pidió un almuerzo. Él pidió emparedado de carne picada, cocida, bueno, qué bueno la comida, puré de papas y un té helado. Y luego que empezó a disfrutar su almuerzo, de pronto se escuchó un ruidaje allá afuera, y él volvió a ver, y eran 12 integrantes de una banda, de una pandilla de motorizados, de los llamados Harley Davidson. Así que ellos llegaron y empezaron a parquearse a la par del camión, y luego el jefe de la pandilla abrió la puerta, y lo primero que vio fue a este hombre. Este hombre llevaba el nombre de Darrell Domis, y lo vio ahí, y luego empezó a insultarle, y él dijo, ¿quién es este pequeñín que está aquí en este restaurante, este pequeñín? Y entonces Darrell siguió comiendo, y luego lo rodearon como en media luna, se pusieron todos los 12 y empezaron a sonar sus dedos, y tratando de hacer música, y él no se atemorizaba, seguía comiendo, no decía nada, mantenía su silencio. De pronto, uno de ellos, para llamarle la atención, tomó su té helado y lo vació sobre su cabeza. Darrell tomó una servilleta y se secó, y luego siguió disfrutando de su almuerzo. Vino otro y tomó parte de su puré de papa y lo metió en su oreja. Luego él vino y trató de limpiarse, Darrell, sin decir nada. Ellos siguieron molestando hasta que él terminó su almuerzo y luego salió del restaurante, y en eso el líder de la pandilla dijo a Joe, que era el dueño, él le dijo: sí que no tiene nada de hombre ese pequeñín. Y dijo Joe: sí, es cierto, no tiene nada. Pero también dice él, porque inmediatamente vio por la ventana al parqueo, y dice: pero también es un pésimo conductor. Ha destruido 12 motos Harley Davidson, se las pasó llevando, las desbarató. Entonces, jóvenes, ¿saben? Jesucristo, dice Isaías capítulo 53, que Jesucristo, el Hijo de Dios, enmudeció y no abrió su boca. De tal manera que Pablo dice en Filipenses que se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte, y muerte de cruz. Miren, Satanás hizo todo lo posible por destruir a nuestro Señor Jesucristo. Juan vino sí, pero él no era el que la gente esperaba. ¿Y sabes cómo se quedó Juan cuando la gente le preguntaba: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Él decía: no lo soy. Y él se quedaba mudo, se quedaba como este hombre, mudo. Simplemente estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me envió. Cuando Cristo vino como Mesías, Él no era lo que la gente esperaba. ¿Sabe qué hicieron muchos? Muchos se burlaron de Él. Muchos decían: qué endeble, qué hombre más débil. Por favor, Jesucristo no... Es más, el ladrón que estaba a su mano izquierda, él decía,
si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Mire, recibió injurias, lo trataron de ridiculizar, lo humillaron, fue escupido, fue azotado, fue coronado de espinas. Y por último lo colgaron en una cruel cruz. Y ¿saben? Él no abrió su boca. Él se mantuvo humilde hasta la cruz. Satanás hizo todo lo posible para destruirlo y que fuese el hazme reír del mundo. Jesús nunca abrió su boca. Por su humildad pudo vencer a Satanás. Al final Cristo, por su humildad, venció la muerte y venció al diablo. Y quiero decirte que Él aplastará a todos sus enemigos. Bueno, realmente ya los ha destruido, ya los ha vencido. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con la humildad? ¿Será que usted pueda humillarse de tal manera que no esté la gente enfocada en usted, sino que usted ayude a los demás a enfocarse en la persona de Cristo? Dios tiene promesa maravillosa para los humildes, y la humildad es la cualidad esencial para alcanzar la santidad. ¿Por qué algunos no practicamos la santidad? ¿Por qué algunos estamos coqueteando con el pecado? A propósito, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Me tienen impactado ustedes. ¿Cómo cantan? Pero ojalá, ¿verdad? Como dice alguien, ojalá que como ronquen, así duerman. Ojalá que como cantan, ustedes así vivan para el Señor. Ojalá que como ustedes se miran, ojalá que ustedes puedan ser realmente lo suficiente humildes para dejarse usar por el Señor y para que ustedes vivan una vida de santidad lejos del pecado. Reconociendo nuestros pecados, porque parte de la humildad es reconocer nuestros pecados y venir al Señor y pedirle perdón. Esa es una de las grandes características de Juan el Bautista. La segunda característica que quiero compartir con ustedes es la característica de su valentía, su valor. Y Juan el Bautista, de tal manera, miren ustedes en Lucas capítulo 3, versículo 14, Lucas capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra, le estoy dando tiempo para que ustedes lo vean también. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¡Wow! ¿Y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Miren bien, la valentía de Juan el Bautista podemos verla en 4 aspectos. Miren, su valentía, por ejemplo, la gente dice que salía y venía a él, al Jordán, y él empezaba a decirle, arrepentidos, y les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. A la gente, Juan el Bautista tenía valor para confrontarlos y con su pecado. A propósito, ¿dónde está tu valentía? Porque hay algunos de ustedes que aún no se han bautizado. ¿Dónde está tu valentía? Bueno, no sé, a menos que el pastor, ¿verdad?, no los quiere bautizar. Y si yo fuera más directo y le dijera a usted, levante su mano los que son bautizados, no la levanto. ¿Por qué algunos no pudieran levantar su mano? ¿Dónde está tu valentía? Yo he tenido varios jóvenes que han querido reventar, como dicen, reventar el mecate y decir, voy a bautizarme. Y además van a sus padres y le dicen, voy a bautizarme. Además, el domingo íbamos a bautizar a un joven de 16 años y él dijo, voy a bautizarme, claro que sí. Pero sus padres dijeron, no puedes todavía.
Y mire, se vino abajo el bautismo de este joven. Qué triste y qué lamentable es que bueno, algunos de ustedes tienen que obedecer a los hombres, porque quiero decirte que lo bíblico es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces puedo entrar en rebeldía con mi mamá si ella dice que no me bautice y yo me bautizo. Claro que sí, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4 y capítulo 5, eso es lo que dijo Pedro. Así que, ¿dónde está tu valentía? Juan el Bautista, mire, podía confrontar, aguanten, Juan el Bautista podía confrontar a la muchedumbre, sin decir lo linchan, pero él decía: arrepentidos, ustedes son unos grandes pecadores, arrepiéntanse. Pero no solamente a ellos, Juan el Bautista podía confrontar, mire, confrontó a los fariseos. Juan el Bautista confrontó a los saduceos, a los escribas, los confrontó de tal manera, que les decía, generación de víboras, valentía. Cualquiera de ustedes, saben, algunos de nosotros tenemos que ser cristianos a la secreta. Yo no sé si hay aquí algunos, pero los de la Tercera Libertad, como sabían que iba a predicar este mensaje, no vinieron porque son de la secreta. Los de la secreta no vinieron, y quizás hay alguno aquí infiltrado de la secreta, que cuando estás en el mercado, que cuando estás en la calle, que cuando estás en el colegio, mira, tú no tienes el valor de decirle a tu amiguito o tu amiguita que tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Te da vergüenza. Tú no tienes el valor de abrir tu Biblia en el colegio y ponerte a leer. Te da vergüenza. Tú no tienes el valor de llegar a un restaurante y cerrar tu ojo y decir: gracias, Señor, por este alimento. Te da vergüenza. ¿Dónde está tu valentía? ¿Dónde está tu cristianismo? No, estoy aquí en la iglesia bautista. Cálmate. Yo sé que algunos se quieren dormir, ¿verdad? Pero tengo que calmado. Entonces, jóvenes, Juan el Bautista, ¿sabe qué? No solamente confrontó a la gente, al montón de gente, confrontó a los fariseos. Ustedes no saben, bueno, sí, yo creo que sí, aquí hay algunos que sí saben quiénes eran los fariseos. Eran los más disciplinados en cumplir la ley, ortodoxos, que si es posible te mataban. Pero no solamente a ellos, dice el texto que hemos leído, dice que también confrontó a los soldados. Es más, los soldados vinieron y le dijeron: Rabí, Juan, por favor, ¿qué haremos nosotros también? Y él dice: confórmense con su salario, confórmense, no hagan ninguna extorsión, por favor. Pero no solamente su valentía llegaba hasta ahí, sino que confrontó al mismo rey Herodes. Sí, de tal manera que dice la Escritura, bueno, no voy a ir a muchos textos porque ustedes, ¿verdad?, y yo tenemos que ir a dormir temprano. Pero de tal manera que dice la Escritura que le decía al rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Lo confrontó de tal manera que, bueno, ustedes saben al final a dónde llegó Juan el Bautista. Su valentía por Cristo Jesús, por su Señor, ¿sabe qué? Lo llevó hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte. A propósito, ¿eres capaz de morir por el Señor Jesucristo, por aquel que murió por ti? Buenas noches. No, pues estoy aquí porque se paró la lluvia, pero si hubiera seguido, quién sabe, pastor. No, pues venir a la iglesia yo puedo, pero ir a ganar almas, pues quién sabe. Me da miedo. ¿Quién sabe que yo le diga a mi mamá que quiero servir al Señor el tiempo completo?
¿Dónde está? Bueno, hoy leímos hombres de valor, un hombre de valor, Daniel, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la bebida ni con la comida del rey. Un hombre de valor. Juan el Bautista, un hombre de valor. Mira, se dice que entraron, un camionero entró a un restaurante y este hombre era un hombre corpulento, de esos gigantes de 6 pies, fuerte. Y en su camión él tenía una frase: Jesús te ama. Y llegó otro camionero con su amigo y partió su camión a la par de este camión, y entonces vino y leyó el letrero: Jesús te ama. ¡Ja! Yo pienso que Jesús era un simple cobardón. Yo pienso que Jesús realmente no era el hombre valiente y fuerte. Murió como un cobardón. No pudo confrontarse con sus amigos, con sus enemigos. Jesucristo era un gran cobardón. Y entró hablando así al restaurante. Adentro estaba este hombre corpulento que era cristiano. Y cuando escuchó decir a este hombre, entonces lo volvió a ver y él dice: Jesucristo era un hombre de valor. Jesucristo era un cobardón. Amiguito, cuando lo mira por debajo de sus hombros, porque eran pequeños los otros dos, Jesucristo era muy valiente. Si gusta, te invito a que comas conmigo y te explico. Y empezó a explicar: Jesucristo, pudiendo bajarse de la cruz y enviarte a ti al infierno, Jesucristo tuvo el valor de morir por ti. Tuvo el valor de morir por ti. Jesucristo no fue un cobardón. Jesucristo fue un hombre de valor. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de valor? Hay tantos jóvenes que si los invitan a hacer cualquier cosa vana, cualquier cosa que no tiene valor, que es pasajera y que se termina, rápido saltan y vamos para allá y lo vamos a hacer, y se esfuerzan y mira, hacen cosas, wow, uno dice: ¿cómo es posible? No, yo no pudiera creer que este chaval lo hizo eso. ¡Qué gran hazaña! Para cualquier cosa, cualquier basura, son fuertes, no tienen temor, son fuertes, pero para servir al Señor, vamos a hacer tal cosa, pues vas a ir vos. Si vos vas, yo voy, pues. ¿Por qué no vas tú? Yo creo que aquí sí hay hombres, jóvenes y jovencitas de valor. De valor. Que realmente sacan la cara por nuestro Señor Jesucristo. Y qué buen testimonio que están dando ustedes, este buen grupo. Yo espero que ustedes se mantengan, y yo espero que ustedes crezcan espiritualmente y que ustedes den fruto. Que ustedes den fruto dignos de arrepentimiento. Si hay alguno que no es bautizado, demuestra tu valentía, demuestra tu fidelidad al Señor. Si hay algunos que están ahí coqueteando, ¿dónde están los jóvenes el martes? El martes de oración no es de jóvenes, pastor. Yo el martes estoy viendo Cantinflas. Bueno, Cantinflas era en mi tiempo, ¿verdad? Cantinflas. ¿Dónde están los jóvenes los martes? ¿Dónde están los jóvenes los jueves? Que el culto. Bueno, eso yo lo viví en otra iglesia, aquí no, ¿verdad? Pero en el único culto que está es en el culto de jóvenes. ¿Dónde está tu fidelidad a Dios? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu vida de valor? Número 3, una vida de fe. Juan el Bautista vivió una vida de fe, demostró su fe en el Señor Jesucristo, de tal manera que Juan el Bautista, mire, el rey Herodes lo encarcela y luego él está encarcelado, pero él como que entra un poco en confusión. Pero claro, él ya había visto la señal
el Espíritu Santo bajando en forma de paloma sobre Jesús, y la voz del cielo que dio testimonio: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces él ya había recibido el testimonio que él era el Mesías, el enviado de Dios. Pero cuando está en la cárcel, él dice, manda a 2 de sus discípulos y dice: pregúntenle a Jesucristo, pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir o debemos de esperar a otro. ¿Por qué? Claro, el Mesías prometido, el que va a tomar el reino en esta tierra. Posiblemente Juan el Bautista quizás pensó: él me libertará de aquí, sacará a Herodes y me dará libertad. Pero ¿sabes? Juan el Bautista no la tuvo fácil. Juan el Bautista, a pesar de la cárcel, Jesucristo le manda la respuesta y le dice: dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Yo soy, en otras palabras le está diciendo: yo soy el que esperaba, el que él estaba esperando. Y ¿sabes? Sin embargo, no es libertado. Y aún sigue preso ahí en la cárcel, pero él sigue manteniendo su fe en su Señor. Amén. De tal manera que él, no vemos otra escritura. Y más que después, cuando le hacen esta pregunta a Jesús empieza a dar la gran alabanza a Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, versículo 11, y dice: de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sabes, joven? Tú puedes realmente ser uno de los grandes también, así como Juan el Bautista. Cierta mujer que tenía una fe poderosa en el Señor dijo: esta mujer era una mujer ciega, no es tanto curación lo que necesito. Vino a su doctor y le dijo: no es tanto curación lo que yo necesito, sino que el Señor consuele a mi esposo para que me acepte así como ahora he quedado ciego. Quisiera ver el hermoso mundo, sí, yo quisiera ver el hermoso mundo, pero en el venidero habrá tanto tiempo para ver que tal vez es bueno descansar ahora un poco. Su fe era tan segura en la eternidad. A propósito, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo para hacer tesoros temporales en esta tierra o para la eternidad? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas temporales? ¿En las cosas que pasan o en las cosas que perduran por la eternidad? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está tu fe? El escritor dice que si tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. A propósito, qué bueno que ustedes están aquí. Y claro, como dijo el puertorriqueño, yo vine para animarlos. Yo vine para animarles. Qué bueno que están ustedes aquí. Pero, ¿sabes? Dios principalmente quiere que ustedes vayamos más allá. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que ya estamos aquí, que estamos avanzando, pero Dios quiere que vayamos más allá y que realmente nos determinemos a ser una vida ejemplar, a tener un ejemplo de fidelidad.